Subtítulos disponibles. Hemos creado los subtítulos en inglés y francés para una mejor comprensión. Actívalos y disfruta del video. Aprende español con historias de fantasía, aventura, infantil y más. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es un poco predecible? Nuestra protagonista, Elara, sí, pero un descubrimiento inesperado en el lugar menos pensado está a punto de cambiar su rutina y llevarla a una pequeña pero fascinante aventura. Prepárate para explorar, descubrir y aprender español. Elara estaba en su habitación, observando la vista estelar a través de su ventana. Se sentía un poco aburrida de su rutina diaria en la estación espacial. Todo era siempre lo mismo. Decidió que necesitaba hacer algo diferente. Recordó una sección vieja de la estación que casi nadie visitaba, llena de almacenamientos olvidados. Quizás ahí encontraría algo interesante. Siguió los mapas antiguos de la estación hasta llegar a una puerta marcada como Sector C, almacenamiento histórico. La puerta se abrió con un silbido. El aire dentro era pesado y olía a polvo y metal viejo. Cajas de todos los tamaños y formas se apilaban, cubiertas por una capa gruesa de polvo. Era un lugar realmente olvidado. Caminó entre los pasillos estrechos formados por las cajas. Sus dedos trazaban líneas en el polvo sobre las superficies. Entonces vio algo diferente. Era una caja metálica pequeña, casi escondida detrás de otras más grandes. No tenía polvo y brillaba ligeramente bajo la escasa luz. Tenía un símbolo que no reconocía. Con cuidado, intentó mover las cajas que la rodeaban. Estaban sorprendentemente ligeras. Pronto, la pequeña caja metálica estuvo completamente visible. La recogió. Era más pesada de lo que parecía. El metal se sentía frío al tacto. ¿Qué sería? No tenía cerradura visible. Buscó alguna forma de abrirla, presionando los lados, los bordes. Nada. Recordó a su abuelo, un coleccionista de tecnología antigua. Él sabría qué hacer. Decidió llevar la caja al taller de la estación. Era el lugar donde se reparaban y estudiaban todos los aparatos, nuevos y viejos. Quizás encontraría ayuda allí. El taller era un lugar fascinante, mesas llenas de herramientas, pantallas brillantes que mostraban esquemas y estantes con piezas de repuesto. El olor a metal caliente y aceite flotaba en el aire. El ara encontró una mesa libre y colocó la caja. La examinó de nuevo bajo la luz brillante del taller, buscando algún indicador o botón oculto. Presionó suavemente el símbolo que había visto antes. ¡Sorpresa! Una pequeña sección del metal se deslizó hacia un lado, revelando un panel oculto.
Dentro del panel había una pequeña cavidad y dentro de la cavidad un objeto brillante que parecía ser una fuente de energía compacta y muy antigua. La fuente de energía encajaba perfectamente en una ranura dentro de la caja principal. Con dedos temblorosos la insertó. Por un momento, nada sucedió. Luego, la caja emitió un zumbido suave y pequeñas luces azules comenzaron a parpadear en su superficie. Estaba viva. Entonces, de la superficie de la caja surgió una proyección tridimensional. Era un display holográfico de color verde brillante, flotando en el aire. El display parpadeó y la forma abstracta se convirtió en algo reconocible. Un mapa. Parecía un mapa de la propia estación, pero con secciones que no reconocía. Una pequeña luz pulsante apareció en el mapa, indicando una ubicación. Estaba en una parte muy antigua de la estación, incluso más allá del área de almacenamiento histórico. Una oleada de curiosidad y emoción la invadió. ¿Qué secreto guardaría ese lugar marcado en el mapa? Decidió que tenía que averiguarlo. Tomó la pequeña caja, ahora su guía, y salió del taller. El mapa holográfico se mantuvo activo, proyectándose frente a ella mientras caminaba. El camino no era fácil. Tuvo que atravesar pasillos oscuros y poco usados, subir escaleras que parecían no haber sido utilizadas en décadas y abrir puertas que chirriaban. Finalmente, el mapa la llevó a una puerta al final de un largo corredor abandonado. La puerta era grande y metálica, con el mismo símbolo que la caja. La puerta se abrió automáticamente cuando se acercó, revelando una cámara oscura. El ara entró con el corazón palpitando. Dentro no había nada, excepto una ventana gigante. El ara miró la vista impresionante. No era un tesoro de oro o tecnología, sino la belleza escondida del universo. Sonrió. La aventura y lo que había descubierto valió la pena. En la descripción de este video encontrarás la transcripción de la historia y el audio para practicar. Si este video te gustó, no olvides darle me gusta para que otros también puedan encontrarlo. Y si quieres seguir explorando el fascinante mundo de historias en español, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video.